Regresamos tras esta pausa publicitaria. Les recordamos que estamos en A Debate aquí en Televisión Los Palacios hablando sobre la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Y tiene ya la palabra Fran, que es profesor, recordemos, del Colegio Picasso, maestro del Colegio Picasso. Tienes la palabra, Fran, para entrar de nuevo ya en debate. Por ir cerrando también el tema de la reválida, ¿no?, que anteriormente los datos de los países donde se hacen reválidas y además computan son de la OCDE, se pueden consultar. Por cierto, con la actual reválida, los alumnos ahora, con la actual reválida que se va a implantar, si no superan la reválida, no pueden acceder al grado medio de formación profesional, algo que actualmente no ocurre, por tanto es otra traba más. En cuanto a lo del empleo, evidentemente debemos de tener una educación que no sea exclusivamente de que los niños sean felices, de que seamos mejores personas, eso por supuesto, ¿no? También tiene que tener una proyección, ¿no?, para que después todos tengan una igualdad, un acceso a oportunidades para trabajar. Pero es que precisamente el problema que tiene España es otro, es que hay casi 1 millón de universitarios que han tenido que irse a otro país. El problema del empleo no era la ley educativa, el problema del empleo era la reforma laboral, las condiciones de trabajo que se están estableciendo hoy en día. Ese es el problema del empleo en España, no porque no existan alumnados con formación o estudiantes y ciudadanos y ciudadanas con formación. En cuanto a la participación de las familias dentro de los centros, lo ha dicho antes ya muy claro, es que toda la tribu educa. Es que existen hoy en día proyectos en muchos centros educativos que se llaman comunidades de aprendizaje y no os imagináis las experiencias tan enriquecedoras que están haciendo para todos. Y por supuesto, yo lo que pretendo es que mis niños no sean sumisos a lo que le diga un sistema, a lo que le diga un maestro porque es el maestro. Yo pretendo que mis niños rebatan cualquier cosa que ellos no vean clara, desde el respeto, desde la educación, pero siendo críticos con todo y al mismo tiempo, por supuesto, hacen aportaciones que ni os podéis imaginar. Y la creatividad no se la podemos quitar. No, yo vengo aquí a estudiar, pues esto es lo que me diga el de arriba, el director. No, perdona. Debe de ser una participación, me parece, que bastante más democrática. Si con la reválida creemos, o cree el Partido Popular, que se van a mejorar los índices de éxito escolar, ¿no?, creo que no han hecho un buen diagnóstico. Los índices se mejoran bajando las ratios en los centros, que es totalmente excesiva, 25, 28 alumnos por clase. Los índices se mejoran no despidiendo a profesores, que se han despedido más de 90.000 profesores desde que está el Partido Popular gobernando, con un recorte en educación de más de 6.000 millones, porque claro, se dice que aquí tenemos un fracaso escolar que es el doble a la Unión Europea, pero no se dice que aquí se invierte la mitad del PIB, que está en un 7 y pico por ciento, y aquí no llegamos ni al 4. En fin, brevemente. Decía que no antes José, no estaba de acuerdo con Fran. Bueno, estaba de acuerdo con bastantes cosas de las que has dicho, que era por supuesto el darle la creatividad al alumno, que el alumno debe ser crítico, que el alumno debe expresarse, por supuesto ahí quien no va a estar de acuerdo en eso. Bueno, lo único que no estaba de acuerdo del todo era en el tema de recortes, no es que no estuviera de acuerdo, sino en el tema de recortes de profesorado, en el tema de recortes en educación. Creo que hay que diferenciar entre las competencias que actualmente se designan entre comunidades autónomas y estados. Los recortes en educación que Andalucía ha sufrido, tanto en educación como en medicina, como en otras áreas que tanto se alaba el Partido Socialista de que lo lleva por bandera en recortes sociales, han sido en la comunidad autónoma de Andalucía. Los mayores recortes que se han hecho en educación no han sido a nivel estatal se hicieron una serie de recortes de medidas redistributivas, creo yo, a nivel nacional, pero los mayores recortes que ha sufrido Andalucía y los centros educativos andaluces han sido debido a las políticas socialistas de la Junta de Andalucía, no han sido debido a las políticas del Partido Popular, porque el Partido Popular gobernaba a nivel nacional y no en la comunidad autónoma. Entonces creo que hay que diferenciar, aunque no es este el debate ni el foro, ya que aquí estamos hablando sobre la LOMCE, y la LOMCE en ninguno de sus artículos contempla medidas económicas, simplemente medidas como las que hemos estado hablando y sobre las que creo que debemos seguir hablando, como por ejemplo la FP dual, que hay temas de los que no estamos tratando, que solamente nos estamos fijando en la reválida y en la enseñanza de religión o no, y creo que hay otros temas muy importantes sobre los que hay que hablar, que es este, el de la FP. Entonces, yo encantado de debatir sobre ese debate, sobre el tema económico, etcétera, pero creo que ni es el foro ni es el lugar, ya que el tiempo se nos acaba y sobre lo que venimos a debatir es sobre la LOMCE. Aún así, simplemente decir que, por ejemplo, el tema de recortes que tanto se acusa a nivel nacional, en becas, por ejemplo, de Erasmus, se aumentó el presupuesto por 3 años y se dotó, sobre todo lo más importante, se dotó de presupuesto
a 7 años vista hasta el 2020 para que nunca le falte, en esto hasta el 2020, nunca faltaran, desde 2014, presupuesto para el alumno que se quisiera ir de becas Erasmus. Esos datos quedan sobre la mesa y cuando queráis estamos dispuestos a venir a debatir sobre eso, pero creo que esta ley tiene mucho más apartado y merece que le dediquemos tiempo a otros puntos. Perdona que te interrumpa, o si has terminado ya. Cuando hablo de ratio y hablo de inversión es porque creo que es un error capital el hecho de que la LOMCE obvia una cuestión que debería de haber incluido, que la calidad de la educación pasa por bajar la ratio, por eso la incluyo, que la calidad de la educación pasa por aumentar la contratación de profesorado, que la calidad de la educación pasa por más inversión en PIB, por eso no es una cuestión de, eso es lo que ha sucedido, pero es que la LOMCE no contempla nada de eso, Estoy de acuerdo contigo en que la ratio no debe sobrepasar los 25 alumnos, sí es verdad que yo, mis circunstancias, cuando yo estaba por mi apellido siempre era el último de la lista, y yo normalmente solía ser el número 35, he llegado a ser hasta el 40 de la clase. Que actualmente hay una clase con 25, yo he llegado a estar terminando mi doble grado en Derecho y Ciencias Políticas, no fue mal, me podría haber ido mejor, pero sí es verdad que obviamente la ratio no puede llegar a los niveles en los que yo estaba. José, aparte estoy de acuerdo contigo que en Andalucía se recorta en educación y se recorta en sanidad, pero totalmente de acuerdo. Pero si esto lo estamos viviendo los profesores, mis compañeros lo estamos viviendo día a día en los centros educativos andaluces, por mucho que diga la presidenta, pero sí te tengo que precisar una cosa. Has comentado que era el gobierno central del PP el que gobernaba y aquí se ejecutaban despidos de profesores. Fue el gobierno central también el que hizo una ley en la que los profesores de secundaria le aumentaban la carga lectiva y por tanto Andalucía evidentemente fue también, dijo, pues por aquí esto encantado, con esto también recorto ya 4.502 profesores de secundaria que se quedaron en la calle directamente, pero también fue promovido desde el gobierno central, ¿vale? Era simplemente esa... Tiene la palabra precisión. Carlos. Yo volviendo al tema de la reválida, a ver, tú has dicho que un alumno, antes lo dijiste, un alumno tiene una evaluación continua y que si ya ha sobrepasado esa prueba, ¿por qué tiene que sobrepasar otra? Y yo vuelvo a reincidir sobre el ejemplo que puse antes, el tema de las multiplicaciones en bachillerato, que puede parecer una tontería, pero no es una tontería que una persona en bachillerato y en segundo bachillerato, que se le presupone un conocimiento alto, le pase eso. ¿Qué pasa? Todos lo hemos hecho, todos hemos estudiado para un examen, hemos aprobado un examen, lo hemos vomitado y cuando ha terminado el examen nos hemos olvidado. Entonces yo creo que ese no es el objetivo de la ley de educación, que tú vomites y te olvides, sino que tú aprendas, comprendas y retengas. Creo que ese es el objetivo. Por eso veo bien lo de la reválida, porque si tú has aprobado un examen y te lo sabes, no tienes que tener ningún tipo de problema en aprobar otro examen, porque se supone que vas a tener un conocimiento de por vida. ¿Vale, Fran? Y después, hablo también de universitarios que se van a otros países. Por desgracia, yo no me puedo ir de Erasmus. Por una serie de circunstancias personales, yo no me puedo ir de Erasmus. Yo no creo que sea malo salir del país. Creo que es bueno. Creo que aumenta tu currículum. Creo que te da un nivel personal bastante bueno, porque aprendes a valerte por ti mismo, y más cuando tienes una edad como la que tenemos nosotros, que estamos en los 20 y pocos. Y sinceramente yo creo que hoy día que hablamos tanto de globalización, de internacional, el Plan Europeo de Educación, Bolonia, el Espacio Europeo Único, creo, y además creo que desde aquí, en esto estaremos bastante de acuerdo, creo que hay que potenciar la Unión Europea como un espacio único. Entonces, ¿que me tengo que ir a Italia? Bueno, me voy a Italia. Yo me siento en Italia como si estuviese en mi país. ¿Que me tengo que ir a Alemania? Me siento como en mi país. Yo no creo que eso sea malo, creo que eso es bueno y que es crecer personal y profesionalmente. Y después, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, y no estoy de acuerdo contigo en otras cosas. Gracias a Dios vivimos en un país democrático. Y estoy de acuerdo con José en que es verdad que siempre, sea el que esté en el gobierno central, siempre se le echa la culpa al que está más arriba. Pero yo, igual que tú, sufro los recortes de la Junta de Andalucía. Que me lo digan a mí, que las prácticas las tengo que pagar yo. Porque no hay dinero, porque nos deben 600 y pico millones de euros a la Universidad de Sevilla. Entonces, te invito a protestar todos juntos por una mejora de la calidad cuando tú educativa. quieras. Y sinceramente, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, reivindicar, pero teniendo en cuenta también que no hay una sola opinión en el país sobre una ley, y más sobre una ley que es tan sensible, porque al final nos afecta a todos, y al final, aunque todos estemos, una parte de la sociedad esté de una parte o de otra, dentro de esa misma parte hay muchas diferencias, porque
yo puedo tener un matiz sobre este apartado de la ley, puedo tener otro matiz. La cuestión es que lleguemos a un acuerdo. Si yo estoy de acuerdo que si la ley hay que volver a refundarla, hay que volver a reformarla, para que todos los partidos por fin en este país aprueben una ley educativa que sirva para siempre, o para siempre, para un periodo largo de educación, periodo largo, ¿cuánto? 15, 20 años, pero que los estudiantes, porque al final somos los que estamos afectados de verdad, porque somos por los que existe el sistema, somos los principales afectados. Mi hermano no sabe lo mismo que yo. No sabe lo mismo que yo porque yo estudié una LOSE. Y una LOSE me enseñaba... Pues yo me sé todos los ríos, todos los afluentes de España, porque me lo enseñaba la LOSE. Mi hermano no más que sabe los ríos, por ejemplo, porque no han incidido tanto los afluentes. Ya después nos podemos ir a muchísimos años. Entonces, aprobemos una ley, por favor, a ver si hay gobierno ya, y que cuando haya gobierno, que todos se pongan de acuerdo. Todos. Desde el PP... hasta Podemos, los partidos minoritarios, porque al final nos afecta a todos. Muy bien, gracias Carlos. Yo te iba a dar la palabra y luego iba a plantearos qué aspectos positivos hay en la ley. Manuela. Bueno, yo quería contestarle varias cosas, porque por un lado tú dices que tu hermano sabe menos que tú, pues con la LOMCE vas a ver todavía menos, porque por ejemplo una de las cosas que han hecho es meter el francés. Y ahora meten el francés, y para meter el francés no es decir metemos el francés y dotamos de mayor personal al centro, no. Es que para meter el francés han tenido que quitar un profesor de plantilla, un profesor que también hacía refuerzos y que hacía otras actuaciones, cubría guardias. Quitan un profesor de plantilla, meten uno de francés como en mi colegio, que lo tenemos 6 horas mi colegio y 6 horas otro colegio. Entonces ese profesor solamente viene a dar francés y además se pasa el tiempo cambiando de colegio y encima a costa de un profesor de plantilla. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué hay que hacer? Pues como las horas de clase, las horas lectivas son las que son, hay que reducir en algún sitio. Entonces el claustro de profesores, ¿qué dijo? No el consejo escolar. Por nosotros nos informaron. En el claustro se decidió. Y además lo veo genial, ¿eh? Ellos tienen que organizarse. ¿En qué quitamos? No podemos quitar las troncales, no podemos quitar horas de lengua, no podemos quitar horas de mates. ¿Qué quitamos? De ciencias sociales. Y yo soy licenciada en Historia, y entonces yo digo, mira qué bien, dentro de poco los niños solamente sabrán que hay ríos y que hay montañas, y que hay la Edad Media y el Renacimiento, pero no sabrán nada más, porque cada vez están reduciendo más las humanidades. Entonces, la LOMCE no va a dar mayor conocimiento. Encima, no sabemos hablar español bien, porque por eso también es verdad que muchos niños no es que no sepan multiplicar, es que van con faltas de ortografía. Y encima te van quitando más horas para meterte una tercera lengua. Bueno, pues a lo mejor tenemos que quitar la religión y la alternativa, porque la alternativa a la religión, que es una educación en valores, se trabaja de forma transversal en todas las asignaturas. Y que la gente que tenga que dar religión, que la estudie en su casa. Una idea, ¿no? Porque es que las horas son las que son. Eso por un lado. Por otro lado, es muy diferente a que tú acabes una carrera y tú quieras viajar, porque yo para eso pues me fui de Interrail, que por cierto, pues la Unión Europea ha dicho que le va a dar el Interrail a todos los niños que cumplan 18 años. Pues tú quieres viajar y viajas porque quieres, no que seas un exiliado económico, porque el problema es que las necesidades de la economía están marcando las necesidades educativas. No conviene que haya tantos licenciados que estén parados, porque ahora vamos a un acto que viene un señor senegalés, Mamadou, que él era trabajador social y él se vino en un cayuco porque lo que no podía ser es que estuviera el país, o sea, él y sus hermanos tuvieran formación académica y no pudieran trabajar, porque eso hace de tercermundista. Y entonces el PP ha pensado, estamos llegando al nivel de Senegal, ¿qué hacemos? Vamos a quitarnos universitarios encima. Entonces, el tema de la reválida, tú haces un examen y tú lo has dicho, tú haces un examen, lo vomitas, estudias para el examen, lo vomitas. Los alumnos ahora mismo de segundo de bachillerato no están adquiriendo conocimientos, lo que están haciendo es trabajar para aprobar la selectividad. Cuando tengan que hacer la reválida a final de primaria, a final de secundaria y a final de bachillerato, esos 3 cursos van a ser solo para aprobar un examen, porque además, si no apruebas la selectividad, puedes examinarte en septiembre, pero si no apruebas la reválida, tú ya no tienes otra oportunidad, ya directamente te pasan a una FP para torpes, entre comillas, sin título y sin nada. Entonces, otra de las cosas que tiene la LOMCE es que antes era una formación por ciclos. Entonces los niños eran primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Se trabaja por ciclos y no se presiona a los niños porque hay niños, como mis hijos, que son de final de año, que a lo mejor no han madurado al mismo ritmo que los niños que nacen a primero de año. Y la gente, el que es maestro, sabe que un niño de enero tiene, sobre todo en las primeras etapas. Es una bestialidad. Entonces se programa a 2 años.
para que el niño no tenga esa presión. Por supuesto que cuando acabe el ciclo tiene que tener esos conocimientos. Entonces, todo eso vamos a volver otra vez a los cursos. Cada niño, el curso, y si no lo apruebas, no lo superas. Entonces yo creo que como hay niños, que además todas las capacidades de los niños y todos los talentos no son, unos tienen talentos en matemáticas, otros tienen talentos en lengua, otros tienen talentos artísticos, entonces lo que estamos haciendo es echar fuera a niños del sistema educativo, y niños que a lo mejor una vez que maduren más adelante, porque además él ha dicho antes que él en segundo ya podía haber elegido, digo, pues qué suerte, yo debo ser la más torpe del mundo, porque yo aprobé mi selectividad y me tenía que matricular a la semana y con 18 años todavía no sabía si coger historia, si coger filología o qué coger. Entonces yo creo que un chaval en segundo de la ESO, que segundo de la ESO es octavo, si yo ya no sabía en COU, fíjate en octavo, ¿cómo voy a determinar el itinerario a seguir? Porque a mí me gusta hoy esto y mañana me gusta otra cosa. No se puede dar a elegir a los niños tan pronto. Yo iba a plantearos antes una cuestión. ¿Hay algo positivo? Porque José decía antes, oye, hay aspectos positivos de la LOMCE. Yo estaba antes diciéndolo, que creía que había que centrar ya el debate en otro tema, como era, por ejemplo, el tema de la formación dual, el poder tener una formación del mismo número de horas, tanto en prácticas como en formación lectiva, y de hecho, que estoy mirando los datos. De hecho, los datos que tenemos actualmente avalan que esta formación dual es buena y positiva para el sistema. Actualmente, por ejemplo, en el curso 2013-2014, son los últimos datos que tengo, 1.570 empresas se unieron a este plan, triplicando los datos del curso anterior. 375 centros también se unían, por ejemplo, al tema de la formación dual, cuando antes eran solamente 172. Y 4.292 alumnos en el año anterior se triplicaron también, 9.555 alumnos, perdón, se duplicaron, también debido a este plan de formación dual. Yo creo que esto es un aspecto muy positivo, o sea, no pueden estar equivocados empresas, centros y alumnos. Si se duplican y se triplican los datos, será por algo, ¿no? Será que algo bueno tiene esa ley, que algo bueno tenía esos planes de implantación del gobierno central y que algo bueno tenía ese camino de la formación dual que ya introducía la LOMCE. Entonces creo que obviamente hay temas positivos sobre los que cabe también debatir, que no solamente es la reválida, que es un artículo, o la religión, que es otro, sino temas como este, que son de gran envergadura y que yo creo que son muy positivos para los alumnos y los jóvenes de este país. Fran. Sí, yo creo que algo bueno tiene la LOMCE. Para los centros concertados y privados tiene algo bueno. Tiene algo bueno porque en su artículo 109 la LOMCE ofrece terrenos públicos, suelo público, que es de todo, para crear centros privados. Tiene bueno la LOMCE también para los centros educativos privados y concertados, que los conciertos en la actualidad se regulan por 4 años, que ya me parecen una auténtica barbaridad, se aumentan a 6 años. Y os comento qué está ocurriendo con esto. En la actualidad los índices de natalidad están siendo más bajos. ¿Y qué hace la Consejería de Educación, en este caso, autonómica? Centros concertados, que tienen 4 años adjudicadas ya un número de unidades, vamos a poner un caso, no es el caso de Los Palacios, que hay un centro nada más, pero hay otras poblaciones que sí tienen varios centros concertados. Te adjudico un concierto de 3 unidades de 3 años durante 4 años. Bien, pues llega el momento de la demanda, ¿no?, de la oferta de pública, tal, de los padres que eligen los centros en marzo, y te ves como a lo mejor ese centro que tiene 3 unidades lo han pedido 52 personas, 52 familias, y otro centro de la pública lo han pedido pues otras 52. Pues bien, a la pública le están eliminando unidades año tras año, se están perdiendo unidades públicas en beneficio de la concertada y privada. Esos niños que sobran en la pública eliminan esa unidad que les sale más barata la educación concertada y los mandan a la pública, aludiendo a ese concierto que tienen firmado de 4 años. Por supuesto, nosotros y todo el movimiento que representamos, lo que queremos es la incorporación de la red de centros concertados a la red pública con las mismas condiciones y los mismos derechos. Lo siento, pero tengo que estar en contra tuya. Y te voy a explicar por qué. Yo estudié en un colegio concertado. Y soy igual que una persona que ha estudiado en uno público o en uno privado, con los mismos conocimientos. Yo también estudié en un concertado. Yo estudié en un concertado en un distrito de Sevilla, en el que está el barrio más pobre de Europa. Los Pajaritos, no sé si os suena.
Pues yo estudié en ese centro concertado de donde está el barrio más pobre de Europa. El colegio tiene unas 1.800 plazas. Pues siempre, todos los años, hay peleas y hay broncas entre padres porque no quedan plazas para sus hijos. Entonces, yo creo que no se favorece ninguna educación, pero sí que es verdad que tú no puedes denostar una educación concertada por el hecho de ser concertada. Yo no he denostado la educación Sí, pero concertada. estás diciendo que la ley favorece la educación concertada. No He dicho favorece... que yo apuesto por una ley pública, laica y de calidad, y evidentemente no estoy de acuerdo con los conciertos educativos. Es más, pretendo que los centros educativos, o pretendemos que los centros educativos concertados se incorporen a la red, es decir, no que desaparezcan los Vale, centros. pero es que al final, eso es precisamente eso. Y además, privado, todos los que quieran, y además, que cada uno se lo pague, pero la red concertada tú sabes que es con el dinero, con los impuestos. Pero es que ese impuesto también lo pago yo, es que ese impuesto también lo pago yo. Sí, lo pagamos todos. Te voy a explicar una cosa. Pues por eso mismo usted es libre. Primero, que es perfectamente legal, porque el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los colegios concertados. Porque cuando la Junta de Andalucía retiró los conciertos. Eso para empezar. Segundo, ¿qué pasa? Que una persona del barrio más pobre de Europa no tiene derecho a llevar a su hijo a un colegio concertado, porque si lo conviertes en privado, ya no puede, porque yo no puedo pagar 800 euros de colegio al mes. No puedo pagarlo, ni mis padres pueden pagarlo. ¿Qué pasa? ¿Que yo no tengo derecho a recibir una educación diferente a la pública? No tengo derecho, porque yo pago mis impuestos y mis padres pagan sus impuestos. El que la quiera diferente, entiendo, ¿no? Es decir, no tengo derecho a elegir, vamos entonces. a ver, una educación debe de ser garante de la igualdad de oportunidades, compensadora de desigualdades y sociales. La concertada no lo que es. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que se está perdiendo empleo público, se están perdiendo unidades públicas en beneficio de la concertada, porque con la concertada hacen un convenio de 4 años y con la pública año tras año están eliminando unidades. Sí, pero ¿y Ya si está. la gente...? No, es que hay gente que no elige el centro concertado y no tiene más, digamos, posibilidades, que la tienen que derivar a la concertada. Te he puesto ante el ejemplo, 52, supongamos, un centro de 3 líneas concertadas, ¿vale?, durante 4 años, y se quedan 20 plazas vacantes, como ha ocurrido en un centro de 2 hermanas, es decir, porque lo han pedido 55 familias. Pues familias que han pedido que su hijo reciba una educación en un centro público no tienen esa oportunidad, lo han derivado a un centro concertado. Yo no estoy de acuerdo con eso, evidentemente. Estamos hablando de la libertad de elección de centro. Bueno, habéis dicho, lo pagas. Claro que lo pago, pero es que yo ya pago mis impuestos igual que lo pagas tú, lo pagas tú, lo paga cualquier otro ciudadano. Como todos pagamos impuestos, yo quiero tener la libertad de elegir entre un centro público, entre un centro concertado o entre un privado si lo quiero pagar. Pero tengo que tener esa libertad de elección, yo tengo que ser libre en elegir un concertado o uno público, porque para eso pago mis impuestos al igual que lo paga usted. Y la solución no está en, es que las plazas públicas, es que las unidades públicas desaparecen. Bueno, pues si las unidades públicas desaparecen, coja usted Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia, y edifique otro colegio público, pero no le quite el concierto al que lo tiene. Yo no he dicho que se le quite, he dicho que incorporen los centros concertados a la red pública. No. Porque está el centro hecho. Pero es que entonces, Vale, pero es que el centro ese hecho no lo ha pagado el sueldo público, lo ha pagado un sueldo privado, un dinero privado. Bueno, pues por si tanto, es tiene privado, derecho a tener pues ese si es concierto. privado, que sea privado. Pero es que Lo demasiado que paga el centro, ¿no? También te va a pagar. O sea, me paga el centro donde me paga mi plaza y mi estudio. O sea, Centro privado, tú lo has dicho. Los pues centros privado. concertados siguen una línea diferente a los centros públicos, porque además, yo conozco varios... Sí, vamos. No. Yo conozco varios centros... Se ciñen al currículum que tienen en mi pero centro y en otro. tienen otra línea, tienen otra manera de enfocar. Mira, yo perdona que te diga, yo tenía un tutor cada 3 personas, eso en un colegio público no lo hay. ¿Qué pasa? ¿Que yo no tengo derecho a que mis hijos vayan a un centro en el que haya un tutor por cada 3 alumnos? Y mis hijos van a la escuela pública y también tienen derecho a tener un gimnasio. Claro. Y no lo tienen el Yo gimnasio. Claro, pero reclámele a la Junta de Andalucía que lo tampoco lo ponga. tenía. Pero es que el problema es Y que el estoy dinero... concertado. Mira, esto es un debate que yo creo que lo podemos dejar para otro día porque estamos a punto de acabar y hay mucho que decir. Con el tema de la libertad, todos tenemos libertad, yo también tengo de libertad y tengo derecho. Y tú pagas, yo pago mis impuestos y tú pagas los tuyos. Pero es que tú, con tus impuestos, tienes derecho a más que yo. Y eso ya lo vamos a dejar para otro debate. A mí me han preguntado, me han dicho, ¿qué ves positivo en la LONCE? Yo no veo positivo nada. Lo único, la intención supuesta de que es una ley para mejora de la calidad. El título, para mí, es lo único bueno. Que han querido mejorar la calidad, pero ha sido a costa de no haber una ley de consenso y que preguntar a los que saben, que estamos diciendo que los que saben son los maestros y a los maestros no les han preguntado. Entonces, no han preguntado los maestros. Las confederaciones de padres, asociaciones de profesores, asociaciones de maestros, asociaciones de estudiantes, la mayoría de la comunidad educativa
ni se le ha preguntado y está en contra. Y han dicho, la vamos a imponer a la fuerza. Y a la fuerza no, porque estamos para educar, no para imponer. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de que vayamos haciendo una especie de balance, ¿no? Casi lo has hecho tú, Manuela, de la LONCE. Desde luego tampoco tenemos un gobierno, no sabemos si habrá terceras elecciones, si se va a constituir un gobierno. ¿Qué creéis que va a pasar? Que a modo de resumen, y lo hacemos si queréis como lo hemos... Sí, vamos a ir concluyendo. ¿Qué creéis que va a pasar con esta ley que de hecho no se está aplicando? Y bueno, no sabemos si ahora que no hay un gobierno en mayoría, pues si se va a aplicar, si de nuevo vamos a tener que consensuar quién empieza haciendo ese balance. Carlos. Bueno, yo tengo un alma positiva. Yo espero que haya gobierno y una vez que se constituya el gobierno, espero que todos nos pongamos de acuerdo entre nosotros, entre los partidos políticos, que por una vez todos arrimemos el hombro y que por una vez tengamos en este país una ley educativa de verdad. ¿Que hay aspectos que hay que cambiar de la ley? Pues con consenso se cambia, pero vosotros acusáis al gobierno de haberla impuesto. A ver, yo he dado poco de derecho a la carrera, pero yo creo que con la mayoría la otorgan los ciudadanos y que si el ciudadano le otorga una mayoría tiene el poder de hacerlo legal y creo que moral, porque tenían la mayoría. Tampoco veo bien que todos, de manera revanchista, ahora que ya no tiene la mayoría absoluta el partido de gobierno, vayan a por eso. Vamos a sentarnos a hablar, vamos a poner los puntos sobre las IE, vamos a poner los papeles encima de la mesa, qué nos parece bien de esta ley, qué nos parece mal. Hay cosas que a mí me parecen bien, el tema de reválida, yo creo en la cultura del esfuerzo y yo creo que si yo me lo sé y que puedo hacer un examen. Y de hecho yo lo hago. Y es lo que he dicho José, yo cuando estaba en primaria y en secundaria, a mí la Junta de Andalucía me hizo exámenes al final de los cursos. Yo creo que... Pero me hizo el examen. Tanto que la Junta, no decidía tu el de primaria tampoco puntuó ahora y me lo hicieron en primaria. Y tanto que la Junta de Andalucía se queja ahora, ya lo lleva haciendo hace muchos años. Que el Partido Socialista muchas veces se queja de muchas cosas que ya ha hecho antes de que estuviesen las cosas. ¿Te refieres a las pruebas de diagnóstico de primaria? Efectivamente. Que no son vinculantes y va a que la revalida de primaria ahora mismo no es vinculante. Entonces pienso eso. Yo pido al gobierno que salga, si sale, esperemos que sí, la semana que viene, que se siente, que yo creo que están dispuestos a sentarse, porque yo he escuchado ya que están dispuestos a no poner líneas rojas, nada más que algunas líneas rojas que han dicho. Creo que se sentarán, pues además que creo que la actitud es bastante positiva en ese aspecto. Creo que el Partido Socialista ha cambiado su forma de actuar y creo que también se va a sentar. Y creo que juntos, todos los partidos y todos los ciudadanos, desde todos los sectores de la educación, lograremos una ley positiva para todos. Muchas gracias, Carlos. Fran. Sí, pues ya en este último resumen más o menos creo que ha quedado patente más o menos mi línea, ¿no? Mi posición contraria a la LONCE y bueno, yo lo que apuesto es por una educación pública, laica y de calidad. Dudo mucho parece ser, ¿no?, que va a gobernar el PP con el apoyo del PSOE, ¿no? Entonces dudo mucho que esta LONCE se vaya a derogar, por mucho que el PSOE antes defendiera que se iba a derogar, ¿vale? Entonces, bueno, se han juntado, como ayer dijo Antonio Maillo, el coordinador de Izquierda Unida, que Susana Díaz era como Don Pelayo, ¿no?, de derecha, derecha, derecha. Entonces, bueno, si tenemos al PP, muchos problemas no va a haber, pienso yo, entre estos dos partidos, para que la LONCE siga su camino, ese camino neoliberal y en manos de los mercados. Entonces es una mala noticia, pero eso no debe hacernos perder la energía, ¿no?, de que el próximo 26 de octubre todas las familias, todos los colectivos de estudiantes y todos los colectivos de profesores secundemos la huelga general que está convocada, así como las manifestaciones por la tarde, porque solo entre todos podremos parar esto. Va a costar trabajo, pero no debemos perder en ningún momento el ánimo. Yo quiero una educación que garantice el derecho a poder acceder a una igualdad de oportunidades a todos los niños, a los que no tienen. No nos podemos permitir un 3+2, que va a implicar un aumento en la inversión por familia para que puedan estudiar en la universidad, un aumento de las tasas universitarias como ya existe.
Entonces, lo que pido desde aquí es que secundemos entre todos esta huelga, porque la LOMCE nos va a hacer mucho daño y sobre todo le va a hacer mucho daño a las generaciones que hoy en día tenemos en nuestras manos. Muchas gracias, Fran. Tiene la palabra José. Bueno, me voy a despedir, como no, agradeciendo al programa que nos haya invitado a participar y, bueno, por supuesto, brindándome a participar cada vez que lo estiméis oportuno en cualquier debate que traigáis sobre la mesa. Me despido, pues como comencé, me despido siendo un alumno de Derecho y Ciencias Políticas, un alumno con una madre profesora de la pública, y es por ello por lo que pido una educación pública y de calidad. Me voy a despedir con una frase de Einstein que decía que es en la crisis cuando nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Utilicemos esta crisis que hemos pasado, tanto política como económica como social, para descubrir un camino y una estrategia que nos lleve a tener una ley de consenso que nos haga tener una educación pública y de calidad para todos los estudiantes, para todos los universitarios, para todos los jóvenes que nos estáis escuchando. Una educación que sea merecedora de un país como es España. Muchas gracias, José. Y acabamos contigo, Manuela. Bueno, pues yo quiero agradecerle a estos dos jóvenes que veo que tienen su propia opinión y me congratula con el futuro del país también, ¿no? Y lo que sí que quiero decir que creo que luego, con la distancia, a lo mejor sí que aprenderán a ver más aspectos negativos de la LOMCE, aunque a pesar de que en muchas cosas hemos estado de acuerdo. Y con lo que el tema de si va a seguir adelante, pues yo creo que sí, que va a seguir adelante. Yo soy pesimista porque, por un lado, ya se está aplicando. Estamos diciendo que no, pero ya se está aplicando en muchas cosas, como hemos dicho, el tema del francés y otros temas que hemos estado hablando. De lo de ponerse de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo para formar un gobierno, menos nos vamos a poner de acuerdo para derogar una ley. Entonces, una ley, aunque tú tengas mayoría absoluta, lo que no se puede, tú no le das la mayoría absoluta al partido para que haga lo que quiera, porque también nos puede mandar a todos a la cámara de gas si quiere, por ser muy extremista, Las mayorías absolutas no dan potestad para hacer lo que quieran sin contar con el resto de la población. Y entonces es una ley que implica a toda la población. Y entonces hay que ser muy generoso para hacer una ley de consenso, y sobre todo cuando estás gobernando. Y para formar una ley de consenso tienes que renunciar a muchos de tus principios para asumir los principios de los demás. Y yo creo que todavía la población no está preparada. Lo que sí que es cierto que no es una cosa nueva, porque yo hace muchos años que mis hijos y yo nos pusimos la camiseta en defensa de la escuela pública, que creo que es la que tiene que haber porque se paga con los impuestos de todos, y seguimos en la lucha, no lo conseguimos, con lo cual ahora va a ser más difícil derogarla, pero vamos a seguir en la lucha y el próximo día 26 mis hijos y yo vamos con la camiseta verde a volver a pedir que los políticos nos escuchen y que empecemos de cero. Vamos a quitar esta ley y vamos a hacer una nueva, pero de consenso y que dure. Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias a los cuatro por participar en este debate y, como siempre, a los espectadores, gracias por estar ahí con nosotros en A Debate, aquí en Televisión Los Palacios. Buenas noches.